Shabbat Shalom, amados hermanos en nuestro Mesías Yeshua. Qué alegría y qué honor poderles tener en un programa más de estudio bíblico en Shabbat. El Padre Eterno nos da esa gran oportunidad, nos da esa gran posibilidad y aquí estamos, amados hermanos. Damos gracias a Él por todas sus misericordias, por todo su amor y por poder nosotros dedicarnos a profundizar en la palabra. Ese es el objetivo que tenemos siempre a través de estos estudios que hacemos en Shabbat y es profundizar en la palabra. Recordemos, amados hermanos, que estamos haciendo el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Específicamente estamos en la carta a los Efesios, el capítulo número 4, el versículo 13. Ahí donde estamos detenidos allí porque estamos ampliando el concepto de lo que significa el varón perfecto, puesto que se nos hace un llamado a través de las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice a nosotros como creyentes que todos debemos llegar a esa unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, ese varón perfecto, nosotros podemos llegar a ser a esa estatura del varón perfecto de acuerdo al conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso este conocimiento para nosotros es muy importante y lo estamos entendiendo a través de la palabra, de la Torá, porque no olvidemos que la Torá tiene como objetivo al Mesías. No olvidemos esto, que el objetivo, el fin, la finalidad, el propósito, la meta de la Torá, de la ley de Dios, es el Mesías. Entonces hemos estado estudiando acerca de qué significa ser un varón perfecto. Obviamente ese concepto lo hemos estado estudiando dentro del contexto hebreo, ya que este era un concepto que se manejaba siempre dentro del pueblo. Entonces, el propósito es entender a qué se refiere la Biblia con un varón perfecto. En este caso, el varón perfecto, como lo hemos dicho siempre, la medida perfecta de ese varón perfecto es el Mesías. Él es para nosotros el varón perfecto y se nos llama a que nosotros crezcamos hasta esa estatura, lleguemos a ser como aquel varón perfecto, todos nosotros. A eso tenemos que aspirar nosotros, esa es nuestra finalidad, ese es nuestro gran objetivo. Si tenemos un objetivo o una meta grande en nuestra vida, es esa, amados hermanos, llegar a ser conforme al varón perfecto que es nuestro Mesías, Yeshua. Entonces hemos estado estudiando esto a la luz de las Sagradas Escrituras, hemos estado estudiando esto de qué significa el varón perfecto. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que cada uno debe aspirar a esa medida. Y por eso debemos comprender qué significa el varón perfecto. Y hemos visto algunas definiciones sobre el varón perfecto y también hemos visto, amados hermanos, nosotros también hemos visto o estamos viendo frente al varón perfecto cuáles son aquellos enemigos, qué es aquello que pudiera llegar a ser enemigo del crecimiento, que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nosotros nos estamos trazando y estamos viendo qué es aquello que nos impide. Y hemos visto durante todo este tiempo, estos últimos días de Shabbat, estos últimos estudios bíblicos en Shabbat, que la soberbia es uno de los principales enemigos que se presentan para que nosotros no podamos llegar a esa plenitud, a esa estatura. Y hemos venido estudiando acerca de esta situación tan tremenda de la soberbia que se nos muestra como un impedimento a través del Salmo 119. Y hoy vamos a ocuparnos de otro verso más del Salmo 119. Cuando yo hablo de versos, no estoy hablando de versículos. Ojo, no vamos a confundir una cosa con la otra. Los versículos son los que están dados en la palabra, en la Biblia. Cuando usted ve, por ejemplo, el Salmo 119, vamos a ir a él, al versículo 81. Pero les he estado diciendo que el Salmo 119 está compuesto por unas estrofas, por unos versos. Y cada estrofa o cada verso de esos está compuesto por 8 líneas
u 8 versículos. Y cada uno de esos versículos empieza con una de las letras del alfabeto o abecedario hebreo, el alfabeto hebreo. En este caso, el versículo 81, ¿sí?, al versículo 88, vamos a tener que todas las líneas, que todos los versículos van a empezar con la letra Kaf. Es una de las tantas letras del alfabeto hebreo, del alfabeto. Entonces, posicionados allí en Salmo 119, versículo 81, dice el salmista, y vamos a seguir viendo esto sobre los soberbios, que la soberbia es lo que nos impide a nosotros llegar a la estatura del varón perfecto. Dice el Salmo 81, mi alma está consumida por tu salvación, y en tu palabra está mi esperanza. El salmista ha compuesto este salmo como una gran poesía, un gran poema en honor a la palabra de Dios, en honor a la Torá. Y él precisamente dice acá, mi alma está consumida por tu salvación. Él entendía que el mayor fervor que debía tener en su vida, que debía tener para su ser, debía ser la salvación. Y eso es lo que a nosotros nos debe también interesar, amados hermanos. La mayor esperanza y el mayor esfuerzo de nosotros debe ser la salvación. La salvación que para nosotros hoy entendemos es provista a través de Yeshua. La palabra, la Torá, nos provee conocimiento acerca de esa salvación. Y por medio de la Torá, cuando nosotros leemos la Torá, descubrimos y entendemos que esa salvación es nuestro Mesías, que esa salvación está en Él, que no hay otro fuera de Él por quien nosotros podamos ser salvos. De hecho, así también está enseñado por los apóstoles, que en ningún otro hay salvación, solamente en Yeshua. Y el salmista decía que su alma, porque esto es un estado del alma. Muchas veces la preocupación natural de los seres humanos está dada en el cuerpo, porque es lo que vemos, es lo que percibimos, es a través de lo cual nosotros nos movemos y percibimos todas las cosas. E interactuamos en este mundo a través de nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo para nosotros se convierte en algo muy valioso. Pero a veces le damos tanta importancia al cuerpo, la cual debemos darle, sí debemos darle importancia, pero a veces la importancia que damos al cuerpo es tal que nos olvidamos de algo mucho más importante, y es la parte espiritual. Y así como nosotros somos un cuerpo, también somos un alma. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, amados hermanos. Así que nuestra alma es la que debe estar siempre ligada hacia la salvación que se nos provee a través de Yeshua, y que esa salvación nosotros la podemos entender a través de su palabra. Allí, amados hermanos, entonces nosotros debemos concentrarnos. Aquella salvación, la salvación que no nos puede dar nadie más. Al fin y al cabo, este cuerpo con el que nosotros nos movemos en este mundo, en esta dimensión, terminará aquí, porque pertenece aquí. Fue tomado de la Adamá, dice la palabra, fue hecha de la Adamá. Y aquí es algo interesante, quiero escribirles aquí la palabra Adamá. Esta palabra Adamá está hablando acerca del material con el que fuimos hechos. Se traduce comúnmente como tierra, la tierra roja, ¿sí? Es el material, la materia prima de la que nosotros fuimos hechos, la Adamá. Por eso de ella proviene el nombre Adam. Adam. Así se le conoció al primer ser humano, Adán. ¿Por qué? Porque fue tomado de la Adamá. La Adamá es la materia prima, ¿sí?, de la cual nosotros estamos constituidos, estamos hechos. Es una materia prima que pertenece a esta dimensión, a este mundo. Por tanto, como el hombre, el Adán, fue hecho de la Adamá, este cuerpo
pertenece a esta dimensión, a este mundo. Por tanto, este cuerpo terminará aquí. Aquí quedará. Esta es la suerte que dice la palabra. De hecho, la misma palabra dice que volveremos a ser ¿qué? Afar, polvo. Afar, se los pongo ahí. Afar, polvo. Nos trituraremos, todo esto terminará, ¿sí? En polvo, ¿sí? Y volverá ¿a dónde? A la Adamá, en forma de polvo, pulverizado, ¿sí? Este cuerpo terminará siendo pulverizado y terminará, Afar, que es ese polvo pulverizado, terminará nuevamente ¿en dónde? En la Adamá, porque dice que precisamente fuimos tomados de la Adamá, por tanto volverá de manera pulverizada ¿a dónde? A la Adamá. Pero por eso nosotros tenemos que centrarnos en lo que es más valioso. Yo no estoy diciendo que el cuerpo no sea valioso. De hecho, nuestro cuerpo debe ser tratado como templo del Espíritu de Dios. Yo no estoy menospreciando en ningún momento el cuerpo. De hecho, tiene una dignidad muy grande y nosotros tenemos que aprender a administrarlo de la mejor manera, entendiendo que aún nuestro cuerpo se constituye en templo del Espíritu de Dios. Pero algo superior a este cuerpo, que está compuesto de materia prima conocida en la Biblia con el nombre de Adama, este cuerpo volverá allá. Pero, amados hermanos, dentro de este cuerpo, dentro de este estuche que quedará aquí, habita nuestra esencia, lo que somos, nuestra alma. Y el alma de nosotros procederá o irá a donde nosotros hayamos elegido. Y el día de mañana, cuando sea la resurrección de los muertos, el mismo Mesías lo declaró diciendo que unos resucitarán para vida eterna, salvación, y otros resucitarán para condenación, pena de muerte, condenación. Eso está establecido precisamente por el Señor y Él mismo lo dijo. Entonces el alma de nosotros irá donde nosotros hayamos dispuesto, y es que el alma es lo que nosotros somos. Y por eso el salmista, entendiendo la realidad espiritual, porque nosotros no podemos perder la realidad espiritual. A veces nos metemos tanto en esta realidad material, de la realidad de lo físico, de lo material, que nos olvidamos de lo espiritual. Y si bien nosotros aún no vivimos en el mundo espiritual, sí somos esencialmente seres espirituales, porque eso es lo que trascenderá hacia el otro mundo, hacia la otra dimensión, cuando salgamos de este mundo. En algún momento todos partiremos de este mundo y dejaremos toda esta dimensión, todo este mundo, y nos enfrentaremos a una realidad eterna, una realidad que será continua. Y por eso muchos disfrutaremos, lo creo en el nombre del Señor, que yo estaré allí, disfrutaremos de una bendición de salvación y de eterna. Pero lamentablemente otros no, estarán condenados, estarán bajo pena de muerte espiritual, y el alma es inmortal. No es como el Adamá, ¿sí? O la Adamá, que no es como el cuerpo, perdón, no es como el cuerpo que terminará pulverizado en el Adamá. No, no es como el cuerpo que terminará allí en el Adamá. El alma, la forma de morir del alma no es como la forma de morir del cuerpo. El cuerpo se desintegrará, se pulverizará, pero el alma no. El alma no muere como muere el cuerpo. El alma es inmortal. Por tanto, la muerte del alma es su condenación. Entonces muchos dicen, el alma que pecare, esa morirá. Entonces piensan que el alma se va a desintegrar como se desintegra un cuerpo. ¿Por qué? Porque no entienden que lo material, lo terrenal, lo de este mundo es totalmente diferente a lo espiritual. Entonces tenemos un cuerpo que pertenece a este mundo, que es terrenal, un cuerpo terrenal, ¿sí? Y dentro de ese cuerpo hay
sí, un componente espiritual. Espiritual, y el alma espiritual. Y el alma no se desintegrará, el alma no se pulverizará como lo sucederá con el cuerpo. Como el alma es inmortal, entonces su forma de muerte, cuando dice el alma que pecar, esa morirá, la muerte es en condenación, apartada completamente por la eternidad de Dios. Y eso será terrible. Por eso, el salmista dice, mi alma está consumida por tu salvación. Y es que nuestra alma debe estar siempre dirigida hacia esto. Y el propósito de todo el estudio y de todo conocimiento que nosotros tenemos de la palabra nos debe conducir hacia esto, hacia la salvación. Porque al fin y al cabo, el origen de la salvación es nuestro Mesías. Entonces, cuando él dice, mi alma está consumida por tu salvación, ¿quién es la salvación de nosotros? Pues Yeshua. Yeshua es nuestra salvación. De hecho, precisamente el nombre Yeshua significa Salvador. Cuando nosotros tenemos el nombre Yeshua, estamos hablando del Salvador. Y de allí esta misma palabra viene de la palabra Yeshua. Yeshua, que es salvación. Entonces tenemos que Yeshua es Salvador, y Yeshua es salvación. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, Yeshua es nuestro Salvador. Y precisamente Él es la fuente ¿de qué? De la salvación. Es Yeshua, la fuente de la salvación. Yeshua. ¿Sí? Parece ser parecidos, se parecen en su pronunciación, pero uno se pronuncia Yeshua y la otra palabra es Yeshua. ¿Sí? Yeshua y Yeshua. Uno significa Salvador, que es el nombre de nuestro Señor, y el otro Yeshua, que es el efecto de lo que Él hace, la salvación. Él es el que nos da la salvación. Entonces, decir que está nuestra alma consumida por su salvación, pues estamos hablando del origen de aquel que da la salvación, que es Yeshua, nuestro Mesías. Y nuestra alma debe estar completamente consumida por Él. Si nos vamos a consumir en algo en este mundo y vamos a ser consumidos por algo, pues que nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, todo se ha consumido en la salvación del Señor, la salvación del eterno Dios, que es por medio de su Hijo, nuestro Mesías. Y a través de la Torah nosotros podemos llegar a ese conocimiento profundo de la salvación. Y por eso dice él, entonces, mire, la relación que él hace. Cuando hacemos esta relación podemos entender. Por eso dice él, mi alma está consumida por tu salvación y en tu palabra está mi esperanza. Ahí está. Entonces, la esperanza de salvación está ¿en dónde? En la palabra. La esperanza de salvación, ¿dónde está? En la palabra. ¿Y qué es la palabra? La Torah de Dios. Recordemos eso. Ya lo hemos establecido, lo hemos dicho, que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la Torah de Dios. Son dos formas de llamar a lo mismo, la palabra o la Torah. Y allí encontramos la esperanza de la salvación, porque en cada línea de la Torá, en cada línea de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con Yeshua, vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. De ahí la importancia de profundizar en las Sagradas Escrituras. De ahí la necesidad que nosotros profundicemos cada día más y más. El hecho que usted esté conectado en este momento viendo esta enseñanza significa que para usted hay una importancia bastante alta de la salvación y quiere por eso profundizar y ama al Mesías y por eso quiere conocerle más, porque ha entendido que esto es vida eterna y que con esto es que trascenderemos nosotros hacia la otra vida. Entonces dice el salmista, mi alma está consumida por tu salvación y en tu palabra está mi esperanza. Entonces, recuerden que si dijimos que la palabra es la Torá,
podríamos perfectamente decir, y en tu Torá está mi esperanza. En tu Torá está mi esperanza. ¿Por qué en la Torá está nuestra esperanza? Porque en cada línea de la Torá está el Mesías. Allí está la esperanza nuestra. Y dice el versículo 82, se consumen mis ojos en tu palabra. ¡Wow! Y digo, ¿cuándo me consolarás? Dice él, se consumen mis ojos en tu palabra. Eso es una expresión que significa que continuamente sus ojos están en la lectura, están en el estudio ¿de qué? De la palabra. Decir que mis ojos se consumen en tu palabra, es decir, mis ojos o estoy atendiendo, estoy estudiando, estoy dedicado a la lectura, al estudio continuo de tu palabra. Para el salmista había un gran compromiso en él de el estudio de la palabra. Por eso él dice, mis ojos se consumen en tu palabra. Qué bueno que nosotros llegáramos a ese mismo nivel, a esa misma condición, que podamos decir, mis ojos están consumidos en la palabra, es decir, estoy atento a tu palabra, estudio tu palabra, me dedico a tu palabra, observo tu palabra, allí está mi todo, por tanto mis ojos están allí. Desgasto mis ojos en tu palabra, es decir, porque continuamente estoy leyendo, estoy estudiando tu palabra. Así que no era algo menor para el salmista la palabra de Dios, la Torá de Dios. Y dice por eso él, se consumen mis ojos en tu palabra y digo, ¿cuándo me consolarás? Asimismo nosotros nos preguntamos, ¿cuándo llegará nuestro consuelo, nuestra esperanza? ¿Cuándo llegará ese momento de consuelo? Y es que es obvio que a medida que nosotros leemos la Torá, a medida que nosotros estudiamos la Torá, estudiamos la palabra, mayores ansias, hay una mayor ansiedad, una mayor ansia, en el buen sentido de la palabra, no lo estoy hablando en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, una ansiedad en sentido positivo, de que llegue ya, que se manifieste ya nuestro consuelo, nuestra esperanza. ¿Y cuándo se manifestará? ¿Cuándo se pondrá en evidencia nuestra esperanza, nuestro consuelo? Pues cuando el Mesías se manifieste, cuando el Mesías regrese, cuando el Mesías venga, allí será nuestra total esperanza y nuestro mayor consuelo se estará evidenciando allí. Y por eso dice él, se consumen mis ojos en tu palabra y digo, ¿cuándo me consolarás? Muchas veces a mí me pasa que cuando estudio la palabra, a medida que la estudio, mi esperanza se va volviendo mucho más intensa, más grande en Él. Por tanto, un mayor anhelo de que Él venga ya, de que Él se haga presente ya. Yo recordaba, hace algunos años, escuchaba a un predicador que decía, yo creo en el regreso de Jesucristo, pero no quiero que venga ya. Yo quiero disfrutar más de esta vida. Claro, porque se entregan más a las cosas de este mundo. Cuando nosotros estamos más entregados a las cosas de este mundo, pues podríamos creer que el Señor viene, pero no queremos que venga ya tan rápido porque quiero disfrutar más de esta vida. Cuando el mayor disfrute será allá. A medida que nosotros conocemos más del Señor, queremos que Él venga ya. El apóstol Pablo murió creyendo que el Señor venía ya. Siempre fue su esperanza. Él creyó, incluso el apóstol Pablo creyó que en algún momento el Señor se podría manifestar aún cuando él estaba con vida, porque se desarrolla un deseo fervoroso porque Él se manifieste. Y lo mismo vemos en el apóstol Juan, en Apocalipsis, cuando hay esa declaración que dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Yeshua, ven Señor Yeshua. Y es que de verdad, a medida que nosotros estudiamos más y conocemos más del Señor, nos enamoramos más de Él.
Por eso el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, recuerden que ese es el texto base en el que estamos estudiando, por eso él dice allí que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Del conocimiento. A medida que nosotros tenemos el conocimiento de Él, a mayor conocimiento, más le deseamos. A mayor conocimiento, más quiero estar con Él. A mayor conocimiento, más quiero que Él venga ya. Un menor conocimiento, un conocimiento muy pequeño, muy exiguo, un conocimiento muy blando, un conocimiento que no tiene trascendencia acerca del Hijo de Dios, del Mesías, pues nos llevará a decir, yo quiero que Él venga, pero que todavía no venga. Quiero que venga, pero todavía no. Porque no se tiene una verdadera relación y no se tiene un verdadero conocimiento acerca de Él. Mientras que a medida que nosotros estudiamos la Torá, la palabra de Dios, eso es la Torá, y a medida que nosotros le vamos descubriendo a través de sus líneas, vamos descubriendo a Yeshua, a nuestro Mesías, y le conocemos más a Él, más nos enamoramos de Él, y por eso nosotros como el salmista decimos, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo vendrá mi consuelo? ¿Cuándo vendrá y se aparecerá mi esperanza? ¿Cuándo estará allí? La deseo ya. Deseo esa esperanza ahora. Quiero que Él venga ahora. Por eso sus discípulos, los discípulos del Señor, ellos querían que Él se manifestara de manera inmediata, como está para manifestarse en su regreso. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes todavía estos tiempos. Espérense, todavía no. No es para ustedes, no les toca a ustedes. Ellos estaban deseosos de esa manifestación poderosa, divina, gloriosa, cuando ya le veamos a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay ese deseo profundo, amados hermanos. Entonces Él por eso dice, se consumen mis ojos en tu palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que interesarnos. Que lleguemos a ese nivel de decir, mis ojos están consumidos en la palabra de Dios, en el estudio de ella, en el estudio de la Torá. Y por eso digo, ¿cuándo me consolarás? Versículo 83. Aunque esté como una vasija ahumada, no me olvido de tus estatutos. Él se veía a sí mismo como una vasija que ha sido puesta en el horno, ha sido puesta en la leña. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pues, de cocinar alimentos en fuego de leña. Y usted pone allí una vasija, que así era como cocinaban, pues, en la antigüedad. Era la forma típica de cocinar los antiguos. Colocaban allí, tenían un horno, pero allí en ese horno metían la leña, metían la madera y prendían la madera y colocaban las vasijas. ¿Cómo terminan estas vasijas cuando se ponen allí al fuego de la leña? Pues ahumadas. Y por eso Él dice, aunque esté como una vasija ahumada, es decir, aunque yo esté como una vasija que ha sido puesta a la candela, que ha sido puesta al fuego. ¿Y qué es esto? Pues obviamente, mientras estemos en esta vida, tendremos que ser probados y pasaremos muchas veces por experiencias que parecieran que fuera fuego donde estamos nosotros. Allí como una vasija estamos siendo colocados al fuego. Y tal vez terminamos ahumados. Aquí en Colombia decimos chamuscados, ¿sí? Y terminamos tal vez así con toda esa ceniza con la que termina un recipiente que se pone precisamente al fuego de la leña, ¿sí? Entonces termina ahumada con una cantidad, envuelto de una cantidad de ceniza, y él se veía así, como una vasija ahumada, como una vasija que ha sido quemada, que está llena de ceniza. Y esta expresión también de ahumada, de estar allí expuesta a toda esa ceniza, pues era una condición que en la antigüedad se veía como de lamento,
Por eso muchas veces en la Biblia usted encontrará que cuando había alguna situación triste, de muerte o una situación bastante difícil para la gente, para el pueblo, se echaban ceniza, ¿sí? Polvo o ceniza. Una forma de decir estoy pasando por el fuego, estoy viviendo una situación de dolor, ¿sí? Bastante fuerte, de tristeza, y muchas veces pues vienen circunstancias a nuestra vida. Y así el salmista se está viendo, dice, aunque yo esté como una vasija ahumada, si ya está como una vasija ahumada es porque ha estado pasando por el fuego intensamente, el fuego la ha estado quemando. Dice, no me olvido de tus estatutos. Y eso debe pasar en nosotros. Ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna situación, por más fuerte, difícil que sea, que se nos presente, debería nosotros llevarnos al extremo de renunciar a los mandamientos de Dios y olvidarnos de sus estatutos. Ninguna. Por tanto, el vivir conforme a los mandamientos y a los estatutos del eterno Dios no debe ser una condición para nosotros, amados hermanos, de situacional. Una condición situacional, es decir, que dependa de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Como dijo el apóstol, sea que vivamos o sea que muramos, del Mesías somos, a Él pertenecemos, sea cual sea la condición que esté viviendo. Y por eso el apóstol decía, sí, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Es decir, no son condicionales, no son situacionales. En ningún momento mi vida no puede ser situacional ni condicional. No puede depender de las condiciones que yo tenga. Entonces, si tengo buenas condiciones, le sigo. Y si tengo malas condiciones, me olvido. Si estoy pasando por una situación difícil, entonces me voy, me alejo, porque Dios no me quiere, porque Dios no me ayuda. Y si estoy pasando por una buena situación, entonces le busco. No, nuestra vida no debe convertirse en una vida situacional o condicional, marcada por las situaciones o condiciones que nosotros experimentemos. Nuestra vida debe estar marcada por la obediencia a Dios, por medio de su palabra, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y por eso Él se compara como una vasija que ha sido ahumada, es decir, una vasija que ha sido expuesta al fuego fuerte, y sin embargo, nada de esto ha hecho que Él se olvide de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Él. Versículo 84. ¿Cuántos días estará así tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Entonces Él está haciendo una súplica de manera retórica, con preguntas. Él se cuestiona, pero no está cuestionando a Dios. Él lo que está preguntando es ¿cuándo se dará todo esto en la que yo me pueda regocijar plenamente en ti? Porque él entendía que mientras estuviera en esta carne, mientras estuviéramos acá, pues íbamos a vivir situaciones complejas y difíciles. Y por eso dice él, ¿cuántos días estará así tu siervo? Es decir, ¿cuántos días estaré así? Pasando todas estas dificultades, todo esto. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Porque evidentemente él está viviendo una situación compleja, pero entendemos también, amados hermanos, que todo esto será llevado cuando el Señor ya se manifieste completamente. Y tal vez nosotros podemos estarnos preguntando, bueno, ¿cuánto me va a durar toda esta situación, toda esta aflicción? Pues, amados hermanos, la Biblia nos enseña que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, tribulaciones. Así que no vale la pena preguntar cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una aflicción, no vale la pena preguntar ¿hasta cuándo estar en esta aflicción? Porque puede que pase rápido esa aflicción, pero lo más probable es que vendrá otra. Porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en esta condición en la que nos encontramos, esta condición terrenal,
Las aflicciones, las tribulaciones, las dificultades, las adversidades serán parte de nosotros, indefectiblemente. No hay forma de esquivarlo, no hay forma de que no sea así. Y el mismo Mesías lo dijo: en el mundo, en este mundo, ustedes tendrán tribulaciones, tendrán aflicciones. Pero sigan confiando porque yo he vencido al mundo. Así que, amados hermanos, esta pregunta está más dirigida no entonces a la circunstancia, porque nuestra vida no debe ser circunstancial, como ya la dije, es decir, que dependa de las circunstancias. Él no está haciendo una pregunta de manera circunstancial, sino que es la pregunta que tal vez todos nosotros nos hacemos, dirigida a aquel momento glorioso. ¿Cuándo será que se provocará ese momento? ¿Cuándo será que se dará aquel momento en que aparezca nuestra esperanza de vida, que es el Mesías? Porque entendemos que solamente hasta ese momento, en realidad, es que todo esto cesará, cuando Él ya se manifieste y se haga presente nuestro Mesías en su retorno. Entonces dice aquí, versículo 85, los soberbios han cavado fosa contra mí, pues ellos no son conforme a tu Torá. Y mire que nuevamente podemos registrar que la soberbia es algo contrario a la Torá. Siempre está ligada a la Torá, pero como algo contrario. Es decir, que es inversamente proporcional a ella, ¿sí? Mientras mayor soberbia hay en mi vida, menos Torá hay. Mientras más Torá hay en mi vida, menos soberbia hay. Podemos decir que sí hay una relación que es inversamente proporcional, y por eso siempre está ligada la soberbia a la Torá, en el sentido de que si hay soberbia, no puede haber Torá en nosotros. Y si hay Torá, no puede haber soberbia. Entonces, dice él, los soberbios han cavado fosas contra mí. Por lo general, aquellos que son soberbios, como ya lo hemos dicho y lo hemos estudiado, son los enemigos de la Torá de Dios. Son los enemigos de la palabra de Dios. Y siempre buscarán cavar fosas para enterrar la Torá y enterrarnos a nosotros con ella, porque allí está nuestra salvación. Y ese siempre ha sido el común denominador de generación en generación en la historia. Siempre se ha querido socavar la Torá. Siempre se ha querido que la Torá quede allí metida en una fosa. Siempre se ha querido llevar a la Torá a una tumba que quede enterrada. Entonces muchos hombres han querido enterrar la Torá. Y al enterrar la Torá, así enterrar nuestra fe. Pero por más esfuerzos que han querido hacer de enterrar la palabra de Dios, de enterrar la Torá, pues no han podido. Y por eso él dice acá que son los soberbios. Entonces, ¿quién es uno que entierra la Torá? Pues un soberbio. Así que una de las maneras de enterrar la Torá que el enemigo está usando no es simplemente desprestigiándola y diciendo que la Torá, eso es una invención o es un mito, porque recuerde que la Torá es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos a mucha gente diciendo que eso que se denomina la palabra de Dios son cuentos, son mitos. Y esa ha sido una de las maneras de querer enterrar, de querer llevar a una tumba a la Torá, de querer socavarla. Pero el enemigo, en su astucia, está usando otra manera. Como no ha podido, a través de esa manera, no ha sido tan efectiva para enterrar la Torá, diciendo que es un mito, diciendo que son cuentos, que son fábulas, que son invenciones de hombres. Entonces, llevándola a un desprestigio, pues ha diseñado otra forma. Y la forma que ha diseñado es poniendo a personas a decir que la Torá ya no es para nosotros,
que la Torá sí es palabra de Dios, pero eso era exclusivamente para los judíos, que la Torá no es aplicable a los gentiles, solo para judíos, que la Torá ya no tiene vigencia para nosotros, los que creemos en el Señor, en Yeshua Mesías, sino que eso quedó allá para la antigüedad, para el pueblo judío. Y esa es otra estrategia que el enemigo ha usado. Así que si usted escucha a alguien diciendo que ya no hay que vivir conforme a la Torá, que la Torá está ya abolida, que la Torá no tiene en este tiempo ninguna validez, que la Torá no tiene en este tiempo ninguna importancia porque ya está caduca, ya expiró, no es para nosotros, pues esa es una de las formas que el enemigo está usando y está usando precisamente a hombres y a mujeres soberbios. Soberbios. Están allí y usted los va a escuchar aún desde los púlpitos. No solamente gente necia, porque son los necios los que dicen no hay Dios, que es lo que nosotros llamamos muchas veces ateos, pero pues la Biblia los llama necios. Entonces, aquellos necios, ellos hablan en su necedad. Entonces dicen, no existe Dios, eso de la palabra de Dios, eso no es real, eso es un mito, eso son invenciones de los hombres. Entonces tenemos a este grupo, pero tenemos a otro grupo, ¿sí?, de personas que supuestamente son creyentes, atacando la palabra de Dios, atacando la Torá, diciendo que la Torá no está vigente, que la Torá no es aplicable hoy en nuestros días y que la Torá no es para nosotros, que eso es algo exclusivo de los judíos y que quien haga conforme a la Torá, entonces se está desviando del propósito de Dios, se ha caído de la gracia y no va a conocer nunca del Señor. Esos son los soberbios. Entonces tenemos soberbios ateos y tenemos soberbios creyentes. Ojo con eso. Tenemos soberbios por muchos lados. Porque el soberbio es aquel que demerita, que le quita valor, la importancia que tiene a la Torá. Así que si usted escucha a una persona hablar en uno de los dos lenguajes, son personas soberbias. Personas que están cavando fosas, que quieren enterrar la Torá, que no quieren que la Torá sea expuesta. Y por eso el salmista dice, los soberbios han cavado fosas contra mí. Fosas, muchas, porque no intentan una sola, intentan por un lado y por otro. Siempre intentarán diferentes formas de poder enterrar la Torá. Los soberbios han cavado fosas contra mí, pues ellos no son conforme a tu Torá. Entonces, ¿quién es un necio? Un necio es ¿quién es un soberbio? Un soberbio es aquel que no es conforme a la Torá. ¿Quién es un soberbio? Un soberbio es aquel que no es conforme a la Torá de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, alguien que va en contra de la Torá y que habla en contra de ella, es un soberbio. ¿Por qué? Porque no es conforme a la Torá. Un soberbio nunca podrá ser conforme a la Torá. En cambio, los que vivimos conforme a la Torá, los que hacemos de acuerdo a ella, vamos, al ser conforme a la Torá, pues vamos a ser conforme al espíritu de la Torá, que es el Mesías. Porque el centro y el espíritu de la Torá es el Mesías. Y es por eso, por medio de ella, que nosotros podemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios y por ende podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces los soberbios son los que se encargan de hacer fosas para poder enterrar la Torá. Esos son los soberbios. Los que se encargan de hacer fosas para que la Torá quede enterrada. Pues ellos no son conforme a tu Torá, dice. No son conforme a tu Torá. Por eso hacen estas cosas, porque quieren destruir la Torá,
porque quieren enterrar la Torá. Y la soberbia, amados hermanos, es lo que nos llama a no vivir conforme a la Torá. Por eso, cada vez que alguien dice, no vivimos conforme a la Torá, porque la Torá ya quedó caduca o no está vigente o ha sido abolida, esa es una fosa que están cavando. ¿Para qué? Para enterrar la Torá. Que los gentiles ya no tienen que vivir conforme a la Torá. Eso es una fosa que están cavando para enterrar a la Torá. Que la Torá es solo para los judíos, no es aplicable a los gentiles. Están enterrando, haciendo una fosa para enterrar la Torá. Cada expresión de esas es una fosa que cavan para querer enterrar la Torá. Y por eso dice, los soberbios han cavado fosas contra mí. Porque si yo vivo conforme a la Torá y alguien está hablando en contra de la Torá, entonces está hablando contra mí. Mire eso, si yo vivo conforme a la Torá y hago de acuerdo a la Torá y alguien está hablando en contra de la Torá, entonces no está hablando solo en contra de la Torá, también está hablando en contra de mí. Porque yo estoy viviendo conforme a la Torá, porque mi vida se rige conforme a la Torá, porque todo lo que hago lo hago de acuerdo a la Torá. Entonces, si alguien habla en contra de la Torá, no solamente está hablando en contra de la Torá, está hablando en contra de mí. Por eso el salmista decía, los soberbios han cavado fosas contra mí. Porque quien se atreve a hablar mal de la Torá, está hablando en contra de nosotros en realidad. Entonces dice, los soberbios han cavado fosas contra mí, pues ellos no son conforme a tu Torá. Nosotros estamos llamados a ser conforme a la Torá, porque si no somos conforme a la Torá, terminaremos siendo unos soberbios. Así que todo aquel que no es conforme a la Torá es un soberbio. Todo aquel que no vive de acuerdo a la Torá es un soberbio. Si yo no hago lo que dice la Torá, por ejemplo, la Torá dice que yo debo guardar el Shabbat y no estoy guardando el Shabbat, es porque soy un soberbio. Y si estoy guardando otro día diferente al Shabbat, por ejemplo, el domingo, entonces con esa actitud estoy cavando una fosa de soberbia. Estoy soberbio, estoy cavando una fosa para meter allá la Torá. La Torá no me importa, voy a cavar una fosa y la voy a meter allá. La Torá dice que hay que guardar Shabbat, no me importa. Voy a enterrar la Torá porque yo quiero hacer algo diferente a lo que ella dice. No me va a imponer nada. Si no vivimos conforme a sus mandamientos, a sus fiestas, y en vez de las fiestas del eterno Dios celebramos otro tipo de fiestas y no las que dice la Torá, pues esa es una fosa que estoy clavando porque soy soberbio y estoy allí enterrando la Torá porque no me interesa nada de la Torá ni sus fiestas. Si la Torá me dice cómo yo debo alimentarme y cuáles son los animales que yo debo considerar como alimento, porque la Torá me enseña cuáles animales sí son alimento y cuáles animales no son alimentos. Y si yo no obedezco esto y no le pongo cuidado, pues sencillamente estoy enterrando la Torá, estoy haciendo una fosa, la estoy metiendo allí y la entierro, la quiero ver enterrada, porque no me interesa lo que dice la Torá, me interesa lo que yo opino, lo que yo creo y lo que yo digo. Y eso se llama soberbia. Así actúan los soberbios. Esa es la forma de actuar, el modus operandi de los soberbios. Quieren enterrar la Torá. Quieren enterrarla, la quieren ver enterrada. Hay muchísima gente que quisiera ver la Torá enterrada completamente. Y lo hacen porque no son conforme a ella. Versículo 86. Todos tus mandamientos son emuná. Ojo con eso. Todos tus mandamientos son emuná. Y por eso me persiguen con falsedad. Ayúdame. Todos tus mandamientos son emuná. Muchas Biblias traducen todos tus mandamientos son verdad. Y obviamente estaría muy bien traducido. De hecho, si está traducido en su Biblia como verdad, todos tus mandamientos son verdad, me parece que está correcto, verdad, aunque ahí debería estar la palabra emet.
Emet, que es verdad. La palabra emet, ¿sí? Que es verdad. Pero en realidad la palabra hebrea que aparece allí en el texto que estamos leyendo en este momento es emuná. Emuná. Eso es. Y aunque las dos palabras provienen de similar raíz, ¿sí? La emuná es la fe o confianza. Es la fe o confianza que nosotros tenemos. Esa es la emuná. Y la emuná en sí es la fuerza de agarre con la que nosotros nos sostenemos de aquello en lo que creemos. O sea, yo creo en algo, en este caso creemos en la Torá, creemos en los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos. Y por eso dice el salmista, todos tus mandamientos son emuná, son fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la sumatoria de todos los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de nuestra fe, estamos hablando de todos los mandamientos de Dios. Es decir, que la fe es el resultado de la sumatoria de todos los mandamientos. Sí, yo sé que en Hebreos 11.1 tenemos una definición que nos han enseñado, una definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio bien profundo acerca de eso que está diciendo en Hebreos capítulo 11, entendemos que no se nos está dando en realidad como una nueva definición, sino que se nos está dando una explicación del texto anterior. Porque es que nosotros tenemos dividido por capítulos y versículos, pero es que los apóstoles y los escritores de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y de la Biblia en general, no escribieron por capítulos y versículos, eso los pusimos nosotros siglos después. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos escribe, él viene escribiendo y él no separa y no pone el capítulo 10 y luego el capítulo 11, él viene hablando de una misma cosa. Y cuando nosotros vemos el versículo último del capítulo 10 y lo conectamos con el versículo primero del capítulo 11 del libro de Hebreos, nos damos cuenta que él lo que está haciendo es una explicación de esa fe, que incluso está unos versículos más antes, cuando está hablando precisamente de la esperanza del Mesías y está hablando de su retorno, de su regreso, de su manifestación. Y precisamente frente a esa manifestación y frente a ese deseo del Mesías que él viene hablando allí en el capítulo 10, en los versículos finales, él inmediatamente trae como una conclusión de qué es la fe. La fe, pues, si la emuna es la certeza de aquello que esperamos. ¿A quién esperamos? Al Mesías, porque ahí lo dice, porque los últimos versículos del capítulo 10 dice un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, hablando del Mesías, y está hablando de su regreso, de su retorno, y por eso él va a decir, es pues entonces esta emuná, que es la sumatoria de todos los mandamientos, la certeza de aquello que aún no vemos aún. Es la certeza de lo que no se ve, de lo que no vemos aún. Y claro, todavía no vemos a Yeshua, no le vemos todavía. Después la fe, la certeza de lo que se ve y lo que se espera, no lo esperamos, y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos certeza de la espera de Él. Tenemos una certeza de esperar, una convicción de estar allí pendiente, de esperar en Él. Y aunque no le vemos, le estamos esperando. Y aunque no le conocemos, le anhelamos. Eso es lo que está diciendo Él. Haga la práctica. Lea los últimos versículos del capítulo 10 de Hebreos sin parar y lea automáticamente el primer versículo de Hebreos 11. Sin parar, y se da cuenta que él está hablando de eso, un poquito más, ¿sí? Porque el que ha de venir, vendrá y no demorará. Un poquito, el que ha de venir, vendrá
y se manifestará, Él no demorará. Y por eso entonces Él dice, es pues la fe, que es la sumatoria de todos los mandamientos, porque así lo entendían los hebreos. Los hebreos entendían que la emuná, que ellos vivían, la fe, era la sumatoria de todos los mandamientos. Entonces es pues la fe, la emuná, que es la sumatoria de todos los mandamientos, la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces es la certeza de aquello en lo que esperamos, que Él venga. La convicción de lo que no vemos, aunque no lo vemos, sabemos que vendrá. Es eso. Es como la certeza que tiene un hijo, que su padre viene en camino, viene hacia él. Entonces, si un padre está en otro país, llama a su hijo y le dice, hijo, ya voy, estoy en el aeropuerto, ya voy a tomar un avión, voy volando hacia casa. El hijo no le está viendo. El hijo no está viendo allí, pero tiene la certeza que su padre le está diciendo la verdad, que va a estar ya montado en un avión y que va a venir volando a verlo. Y aunque no lo ve, tiene la convicción de que lo verá. Es eso. Entonces nosotros pensamos que esa es la definición de fe. No. En realidad la definición de fe tiene que ver con el aferrarse a Dios, aferrarse a aquello que creemos. Y nos aferramos a sus mandamientos. Por eso dice, todos tus mandamientos son emuná, son fe. Todos tus mandamientos son fe. La fe es la sumatoria de todos los mandamientos. Y por eso me persiguen con falsedad. Claro, como él se aferraba, porque emuná es la fuerza de agarre, fe es la fuerza de agarre y nos agarramos a los mandamientos, entonces por eso nos empiezan a perseguir y empiezan a hablar cosas falsas contra nosotros y empiezan a decir una cantidad de nosotros y a despotricar de nosotros, porque ahora vivimos conforme a los mandamientos y por eso mucha gente empieza a decirnos judaizantes, mucha gente dice ya se perdieron, ya se volvieron judíos y estos que se creen y empiezan a hablar una cantidad de cosas falsas contra nosotros porque ahora nos estamos aferrando a los mandamientos porque son nuestra fe. Los mandamientos, la sumatoria de los mandamientos es nuestra fe. Cuando en la Biblia se habla de la fe, se está hablando siempre, sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de fe, se está hablando de la sumatoria de los mandamientos a los cuales nos aferramos. Y por eso dice, y por eso me persiguen con falsedad, porque empiezan a hablar cosas en contra de nosotros, y por eso el salmista dice, ayúdame, por poco me han derribado a tierra, pero no he dejado tus preceptos. Por poco me han derribado a tierra, pero no he dejado tus preceptos. A veces, la persecución se vuelve tan álgida en contra de nosotros por el hecho de estar viviendo conforme a los mandamientos de la Torá, que creemos que en algún momento nos derriban. Yo he tenido que experimentar eso por causa de la palabra. Yo he tenido que, incluso, amados hermanos, presentarme ante concilios, ante pastores y todo eso, a dar explicaciones, porque se han hablado muchas cosas en contra de mí, precisamente por el hecho de vivir conforme a la Torá y a los preceptos. Y han habido momentos en que veo que se han levantado contra mí, durísimo, y han querido difamarme, y han querido hablar en contra de mí y una cantidad de cosas, y se han inventado incluso cosas en contra de mí, y hasta testigos falsos han resultado contra mí. Por esto, y esos momentos son críticos para uno como ser humano, porque siente a uno como que lo están tumbando a la lona, como cuando en un combate de boxeo uno le da un golpe al otro y lo tira a la lona, pero sé que el Señor nos levantará. Y por eso dice, por poco me han derribado a tierra, pero no he dejado tus preceptos. Y aunque nos señalen y aunque digan cosas en contra de nosotros, no dejaremos sus preceptos, no dejaremos sus mandamientos. Y termina diciendo él, vivifícame conforme a tu piedad y guardaré los testimonios de tu boca. Entonces él entiende que la piedad de Dios, la misericordia, la bondad, la piedad de Dios, es lo que trae para él vivificación, vida, que él sea vivificado. Vivifícame conforme a tu piedad.
Y la piedad, la misericordia de Dios se muestra a través de su Torá, de sus mandamientos. Sus mandamientos son su misericordia, sus mandamientos son su piedad a favor de nosotros. Y por eso entendemos, y por eso Él dice, vivifícame, dame vida. Por eso al profeta Moshe, el Señor le dijo a Moshe, le dijo, esta Torá no es cosa vana, pues es la vida de ustedes. Esta Torá no es algo vano, pues es la vida de ustedes. Y por eso, por medio de ella, nosotros podemos tener vida. Porque en cada línea de la Torá encontramos al dador de la vida, que es el Mesías. Y dice él, vivifícame conforme a tu piedad y guardaré los testimonios de tu boca. Guardaré los testimonios de tu boca. Entonces, ¿qué son los mandamientos de Dios? Pues los mandamientos de Dios son los testimonios que han salido de la boca de Dios. Es el testimonio de Dios. Eso es. Y cuando nosotros no vivimos conforme a los mandamientos, entonces, amados hermanos, nosotros vamos a tener un gravísimo problema. Por eso dice, guardaré los testimonios de tu boca. Porque de la boca de Dios es que ha salido la palabra, de la boca de Dios es que han salido los mandamientos. Y por eso dice él, guardaré los mandamientos de tu boca. Entonces, ¿de dónde provienen los mandamientos, los testimonios, los preceptos de Dios? ¿Provienen de un hombre? ¿Provienen de Moshe, del profeta Moisés, como algunos dicen? ¿Son de la boca de Moisés o son de la boca de Dios? De la boca de él es que salen los mandamientos. Así que nosotros debemos entender, amados hermanos, la importancia. Pero si nosotros no tomamos los mandamientos de él, de su boca, sencillamente es porque nosotros está actuando un espíritu de soberbia al cual debemos renunciar. Así que, amados hermanos, dependerá de nosotros si seguimos viviendo en soberbia y preferimos cavar fosas para enterrar la Torá y enterrar sus mandamientos, o definitivamente nos volvemos sencillos, humildes delante de Dios, nos volvemos personas doblegadas delante de Él, que queremos vivir y hacer conforme a su voluntad. Allí es donde tenemos que escoger si seguimos en soberbia o entramos en verdadera humildad para vivir conforme a sus mandamientos, que son nuestra emuná, que son nuestra fe. Amén. Entonces tenga en cuenta eso. Cada vez que usted vea la palabra fe en su Biblia, la fe es la sumatoria de los mandamientos de Dios. Eso es fe. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, por el día de hoy en este estudio bíblico en Shabbat. Y si el eterno Dios nos permite, el próximo estudio bíblico en Shabbat seguiremos adelante con nuestro estudio que estamos desarrollando. Si esta enseñanza, si esta palabra para ustedes es de bendición, les pido por favor que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan a través de sus redes sociales. Me gusta al video de YouTube y a través de sus redes sociales. Si alguien ha llegado por primera vez a nuestra transmisión y nunca se ha comunicado con nosotros, o tal vez lleva algún tiempo pero nunca se ha comunicado, les pido por favor que se comuniquen con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece allí en su pantalla. Tenga en cuenta que +57 es el código de área de Colombia. Así que si usted se encuentra fuera de Colombia, para poderse comunicar con nosotros tiene que usar el +57. Para los que viven fuera de Colombia. Los que están en Colombia sencillamente pueden hacerlo a través del número que está allí sin el +57. Y si usted quiere saber más de nuestro ministerio, pues puede visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Esa es nuestra página oficial. Allí puede conocer todo de nuestro ministerio y puede aprovechar la oportunidad de inscribirse a nuestras escuelas de formación ministerial. Inscríbase a nuestra escuela de formación ministerial, SFOMI, que es totalmente gratis, a través de la cual usted podrá tener herramientas y podrá tener allí acceso a un estudio profundo de las Escrituras, un estudio profundo de la Biblia. Allí recibirá usted instrucción para que pueda profundizar en el estudio de la Biblia y totalmente gratis. Inscríbase, no pierda más tiempo y dedíquese al estudio de la palabra. Que sus ojos se consuman
en la palabra de Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor, el Eterno, les siga bendiciendo en este tiempo. Shalom.